Unidad 1. Bases moleculares de la vida. Mencionaremos algunos conceptos importantes para esta primera unidad. Los bioelementos. Estos se van a clasificar en tres: bioelementos primarios, los bioelementos secundarios y los oligoelementos. Tienen que saber de memoria quiénes forman parte de cada uno de estos tres grupos. Las biomoléculas es el segundo grupo, la segunda parte de esta primera unidad. Se clasifican en dos, en inorgánicos y orgánicos. Y vamos a mencionar cada uno de estos grupos. Y empezamos con las biomoléculas inorgánicas. Empezamos con el agua. El agua es una de las biomoléculas inorgánicas más importantes, ya que está presente en todos los seres vivos, pero en diferentes porcentajes. Como podrán ver, en la parte izquierda hay una imagen de ejemplos de seres vivos y el porcentaje de agua que tienen. En la parte derecha hay una gráfica donde nos muestra la cantidad de agua que puede tener un ser humano a lo largo de toda la vida. Cuando está en el vientre, como menciona ahí en el gráfico, cuando está de 4 meses tiene 94% de solo agua. Ya cuando un bebé nace tiene un 70%. Y cuando esto va aumentando, cuando aumentamos en edad, ya a los 25 años tendrán un 65% de agua. Y cuando ya somos adultos mayores, con 65 años, aproximadamente tendremos un 56% de agua. El agua es una molécula que está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. El oxígeno está cargado negativamente y los hidrógenos tienen una carga positiva, lo cual hace que se pueda formar un enlace, que es el enlace polar. Por eso al agua también se la conoce como molécula polar. Como podrán ver en la parte superior derecha, para que las moléculas de agua puedan unirse, se forma otro enlace, que son los enlaces o puentes de hidrógeno. Ya en la parte inferior derecha están los estados del agua, que son el sólido, líquido y gaseoso. Estos estados están en función a la temperatura. Por eso, cuando la temperatura es menor a los 0 grados centígrados, tendremos al agua en un estado sólido, el agua congelada, y tiene el aspecto de una malla o un retículo. Cuando aumenta la temperatura, se van a ir rompiendo estos puentes de hidrógeno, y es por eso que ya en un estado líquido tendremos algo así, desordenado. Y cuando esta temperatura sigue aumentando, se rompen totalmente todos los enlaces de hidrógeno y tenemos ahora a las moléculas separadas y es en un estado gaseoso. Nuestra segunda biomolécula inorgánica son las sales minerales. Estas sales minerales se van a clasificar en dos: insolubles y solubles. Las que son insolubles no se disuelven en agua y algunos ejemplos son como el carbonato cálcico, que vamos a encontrar formando la concha de los moluscos, o el fosfato cálcico que encontramos en los huesos, o el sílice que forma el caparazón de algunas diatomeas. El otro grupo, que son las solubles o las solubles, como menciona ahí, son las que se disuelven en agua y van a cumplir algunas funciones como la regulación del pH o en procesos osmóticos, en la contracción muscular, en la transmisión del impulso nervioso o en algunos procesos enzimáticos. La segunda parte son las biomoléculas orgánicas. Estas orgánicas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En la parte izquierda tenemos a la subunidad o el monómero para cada una de estas orgánicas. Como verán, los monosacáridos son la subunidad de los carbohidratos. Los ácidos grasos son la subunidad o monómero de los lípidos, los aminoácidos de las proteínas y los nucleótidos de los ácidos nucleicos. Y en la parte derecha tenemos algunas de las funciones que van a cumplir cada una de estas biomoléculas orgánicas. Vamos a hablar un poquito más de cada una de ellas. Empezamos con las proteínas.
Esta es la fórmula general de la subunidad de un aminoácido. Está formado por dos grupos, un grupo amino y un grupo carboxilo. Este grupo carboxilo es ácido y es por eso que de ahí viene el nombre. Es aminoácido. Para que los aminoácidos se puedan unir entre sí, tiene que haber un enlace y es el enlace peptídico. Para que se dé este enlace, tiene que haber la pérdida de una molécula de agua. Una vez que se unen varios aminoácidos, lo que vamos a obtener es un polipéptido, o también llamado una cadena peptídica o polipeptídica, como se puede ver acá. Este es un listado de las funciones de las proteínas. Cumplen una función energética, son enzimático o biocatalizador, cumple una función transportadora, estructural, contráctil, decodificación de la información de las células, regulador u hormonal y la defensa inmunitaria. Segunda biomolécula orgánica son los carbohidratos. Gracias a estos carbohidratos es que vamos a poder obtener energía. Es de todo lo que nosotros vamos comiendo, nuestras enzimas, las proteínas, se encargan de hidrolizar todo, es decir, romper todos los enlaces para así poder obtener la glucosa. Esta glucosa es la que nuestras células necesitan para así poder mantenerse activas. Es por eso que la glucosa es considerada la principal fuente de energía. Pero si en nuestro organismo no tenemos insulina, esta glucosa no va a poder ingresar dentro de la célula. Por eso sí o sí necesitamos de esta hormona. Este es un listado de la función de los carbohidratos. Función energética, de reserva de energía y estructural. Tercera biomolécula orgánica son los lípidos. Estos tienen la característica de ser insolubles en agua, solubles en solventes orgánicos no polares y tener una consistencia grasosa u oleosa. Los ácidos grasos, como ya mencionamos, son la subunidad o monómero de esta biomolécula orgánica y se van a clasificar en dos, en saturados e insaturados. Los saturados a temperatura ambiente son sólidos y ahí está nuestro ejemplo que es la mantequilla. Los insaturados, igual, a temperatura ambiente son aceites, son líquidos. Esta es una clasificación donde se mencionan algunos productos que contienen estos ácidos grasos. Ahí están, ¿no es cierto?, los saturados y los insaturados. Los insaturados se van a volver a clasificar en dos, en trans y en cis. Y estos sí se vuelven a clasificar otra vez en poliinsaturados y monoinsaturados. Y estos son los omega, el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Este es el listado de los lípidos, de las funciones de los lípidos. Van a cumplir una función protectora, termoaislante, energética, reserva de energía, reserva energética, estructural, reguladora u hormonal y como electroaislante. Y finalmente tenemos a los ácidos nucleicos. Esta es nuestra cuarta biomolécula orgánica. Y ahí está un ejemplo donde se puede ver que el hijo ha heredado ciertas características del padre. Como ya mencionamos, los nucleótidos son la subunidad de los ácidos nucleicos y estos nucleótidos están formados por tres grupos. El grupo fosfato, o también llamado ácido fosfórico, el azúcar o pentosa y la base nitrogenada. La clasificación de esta biomolécula orgánica se divide en dos y esto va a depender del tipo de azúcar o pentosa que llevan. El ADN tiene a la
pentosa desoxirribosa, por eso lleva una D. Y el ARN tiene a la ribosa y es por eso que lleva la R. Como verán, el ADN tiene un modelo de doble hélice. Esta es una molécula bicatenaria, está formada por dos cadenas. Y el ARN es monocatenaria, solo tiene una cadena de nucleótidos. Y estas son las funciones de los ácidos nucleicos. Porta y transmite la información genética. Transcribe y traduce el código genético y es un transportador de energía.